Ahora para aplicar el paso 6, vamos a partir pensando en este objeto, el objeto TelDonDask. Ya vemos que tiene todas las propiedades que necesita el algoritmo y además de otras que se genera directamente a partir de sus propiedades. Sabemos de que a través del algoritmo, bueno, el mismo parameter va viajando hasta que entra el objeto sujeto y aquí él genera otro parameter object, información formateada, y lo hace para enviarlo al objeto sujeto formateado, que es el otro algoritmo de sujetos que ya teníamos. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, el objeto datos de un certificado digital se está utilizando para generar algún tipo de información formateada. Entonces lo primero que voy a hacer es graficar la herencia que tenemos en todos estos parameter objects. Lo que quiero es que quede muy claro cuáles son las relaciones de herencia y cómo va a entrar el parameter object datos de un certificado digital dentro de esta herencia. Voy a ajustar las formas. Y esto lo leemos de arriba para abajo. Los objetos más específicos con los que está funcionando el algoritmo de sujetos son estos cuatro. Y datos de un certificado digital es utilizado en ciertos objetos con unos if para generar alguno de estos tipos. Vamos a ver ahora las propiedades. Las propiedades que asigna un usuario del algoritmo son estas. Notemos de que todas estas, las que son de asignación, es decir, estas 5, también son parte de datos de un certificado digital. Esto nos dice la dirección de la herencia. Vamos a saber entonces que información del solicitante va a ser una subclase de datos de un certificado digital. Y vamos a eliminar de información del solicitante las propiedades que no son, digamos que están repetidas de datos de un certificado digital. Entonces hagamos la herencia. Datos de un solicitante va a heredar de, busquemos esta, datos de un certificado digital. Vamos a agregar el using y vamos a eliminar las propiedades que no se necesitan. Bien, entonces ya tenemos la herencia. Vamos a pedirle que se ajuste para tener la herencia bien ordenada. Ok, ahora se entiende un poco mejor. Y el algoritmo va a recibir entonces la clase hija que sea abstracta. Es decir, va a recibir información formateada. Entonces vamos a ir aquí al algoritmo y vamos a asegurarnos de que reciba la clase correcta, que es información formateada. Y vamos a cambiar entonces los parámetros, pero notemos de que todo sigue funcionando por la relación de herencia que ya tenemos. Vamos a cambiar los tipos de datos y vamos a ir ahora a la clase sujeto. Recordemos que la función de la clase sujeto era preguntarle cosas a datos de un certificado digital para determinar cuál es la clase hija ahora que tenía que crear.
esto ya no es necesario, porque el objeto de información formateada va a saber siempre cuál es el tipo de datos y entonces ya no tenemos que preguntarle. Eso nos pone en una situación muy interesante porque entonces todo este constructor ya no es necesario. Ya no es necesario esa variable de instancia. Eso quiere decir que ya no es necesario todas estas funciones. Y lo que quiere decir que esta es la línea que tenemos que llevarnos al algoritmo inicial. Entonces volvemos a algo muy sencillo donde simplemente recibimos la información, se envía a sujeto formateado y él ya lo genera. Para generar la información de vencimiento es igual, porque tenemos la información y por herencia él ya sabe calcular su fecha de vencimiento. A continuación eliminemos la clase sujeto que vemos que ya no es necesaria. De acuerdo, vamos a compilar y arreglar lo que no compile. Recordemos la importancia de esto es que como tenemos pruebas unitarias, entonces todo va a poderse arreglar de una manera muy confiable. Vamos a borrar la clase sujeto. Bien, y ahora estamos aquí en el escenario. Ya no vamos a generar datos de un certificado digital. Ahora vamos a tener información formateada. Recordemos que lo que hacemos es enviar la clase hija que funcione de manera específica para todos los objetos del algoritmo. Como esta clase hija tiene todo lo del padre anterior que existía, entonces va a funcionar para todos los casos. Y aquí vamos a indicar entonces ya no esas propiedades. Recordemos de que esas propiedades ya no se van a necesitar. Entonces podemos indicar exactamente el escenario que ocupamos, donde decimos información nacional de firma. Aquí arriba nos faltó información nacional de autenticación. Información extranjera de autenticación. Y creamos información extranjera de firma. Como ya tenemos objetos polimórficos, podemos eliminar esas propiedades. Ya nadie las está usando, ya nadie las tiene que usar, entonces las pruebas unitarias ya no tienen que asignarlas, porque en esta línea de arriba es donde estamos diciendo que es algo, que queremos información de una persona extranjera para un propósito de autenticación. Entonces simplemente lo eliminamos y vemos de que todo se simplifica. Excelente. Ahora vamos entonces a ver, cerremos esto. Datos de un certificado digital. Ya no tiene por qué hacer esto. Ya nadie lo necesita. Y por otro lado tenemos tipo de certificado y tipo de autenticación que sabíamos que en algún momento se iban a borrar. Compilemos, si todo compila, entonces ejecutemos las pruebas unitarias. Tenemos 19 y notemos que todo sigue ejecutando y ya tenemos un algoritmo que funciona totalmente de una manera robusta. Hicimos la herencia para Mirror Objects e inmediatamente pudimos ajustarlo para que utilizara entonces esos Parameter Objects para sus escenarios donde genera sujetos, donde genera fecha de emisión, fecha de vencimiento, revocación, sin tener que hacer muchos cambios. Realmente fue algo muy sencillo y estamos listos entonces. Ya tenemos el polimorfismo.